Hola, en este video veremos cómo dibujar puntos y líneas, las cuales les van a servir a ustedes para implementar sus partículas. Las partículas van a tener que ser dibujadas en la interfaz, y para dibujar como figuras o componentes básicos como líneas y círculos necesitamos un par de componentes. Ese par de componentes es parte de los objetivos de este video. Esos componentes son el QGraphicsView y el QSN. Esos componentes, el QGraphicsView lo vamos a agregar desde el diseñador y el QSN lo vamos a agregar en tiempo de ejecución. El QSN representaría como la pantalla en la que se van a dibujar, y el QGraphicsView es donde vamos a agregar esa pantalla, que es la escena, ¿no? Una vez que agreguemos esos dos widgets, vamos a generar posiciones aleatorias. Me refiero a posiciones en X y Y, donde se van a dibujar estos círculos y dibujar líneas, ¿no? Además de dibujarlas por refuerzo que colorean en color negro, vamos a generar colores para que también se dibujen como si fueran las partículas reales del proyecto, ¿no? Entonces, el objetivo final de este video es crear esta aplicación que tenemos aquí, en la cual tenemos dos botones. El botón dibujar, que está aquí, lo que va a hacer es generar partículas de manera aleatoria y las va a dibujar. Si observan, las partículas están compuestas, por ejemplo, de un círculo, viene la línea y después termina con otro círculo. Esos círculos están en una posición XY. Igual la línea comienza en una posición XY de origen y una posición XY de destino, ¿no? Limpiar lo que hace es limpiar la escena. La escena es todo esto que vemos en blanco, y lo que hace es como vaciar, como si fuera el Paint de Windows, limpiar toda la pantalla, ¿no? Aquí algo muy interesante es que la escena que tenemos, se puede decir que el punto de origen está en la parte superior izquierda, que sería como la posición 00, ¿no? Y la posición que está acá, que sería en la parte inferior derecha, sería la posición, en este caso, por ejemplo, n por n, ¿no? La última como posición. Entonces, basándonos en esas posiciones, es como vamos a dibujar las partículas. Yo ya tengo un proyecto donde tengo una ventana simple. Ese proyecto se los voy a compartir, es como un template que descarguen y ya viene una interfaz gráfica. Si lo corremos, vamos a ver que tenemos pues el main window vacío, ¿no? Para no yo comenzar, o que tampoco ustedes comiencen creando una ventana y haciendo todo el código. Ya viene el código para empezar a agregar los componentes y empezar a crear el comportamiento para esa ventana. Entonces voy a modificar esa ventana para agregar esos componentes necesarios. Me di cuenta que hay, cuando uno instala ya PySci 2, viene como un script para lanzar el diseñador y decirle cuál archivo queremos abrir, ¿no? Entonces, al hacer eso, me va a tener que abrir el diseñador y ya desde ahí poderlo modificar, ¿no? Y abierto el diseñador, pues necesitamos el QGraphicsView. Dejen buscarlo, creo que está casi hasta el final. Es este que está aquí, GraphicsView. Es como una pantalla en blanco y necesitamos este GraphicsView. Voy a dejarlo con ese nombre, y necesitamos dos botones. Uno que va a ser el de dibujar, le voy a poner dibujar, y el título también dibujar, y el otro va a ser limpiar, que lo que va a hacer es vaciar la pantalla, ¿no? Y le voy a poner una distribución en cuadrícula para que quede con ese objetivo, ¿no? Entonces, para que quede algo así, aquí están los botones y aquí está el QGraphicsView.
Voy a guardar. Si recuerden, el asterisco es que ya hubo cambios. Y lo que resta es convertirlo, ¿no? Voy a cerrar el diseñador para usar la terminal. Entonces py2 uic, el archivo de entrada es el mainwindow.ui y lo vamos a vaciar al archivo uimainwindow.py, ¿no? Se hizo la conversión y voy a correr la ventana ya actualizada, ¿no? Ok, ahí tenemos ya la ventana, lo que queremos, y lo que voy a hacer es configurar los botones. Ok, entonces esto está en el main window y voy a definir dos slots. El primero va a ser para dibujar, y como siempre lo hago, voy a imprimir algo, no nada más para asegurarme de que ahorita que haga las conexiones de los eventos, estos estén conectados, ¿no? Ya están los dos slots y ahora lo que necesito es conectarlos, ¿no? Entonces self.ui es el botón dibujar y la señal es click. La vamos a conectar al dibujar. El otro botón es limpiar y lo conectamos al método limpiar. Ok, voy a probar que se hayan conectado. Ok, déjenme ver qué está pasando. Dibujar. Manda a llamar al dibujar de aquí. Ok, déjenlo pruebo de nuevo. Ya vi que nos falta el self. Ya está, ¿no? Dibujar y limpiar. Ok, ahora hay que agregar a este widget que está en blanco una escena. Entonces esa escena, después de haber conectado, la vamos a crear y va a ser de tipo QGraphics escena, que ya la tengo acá incluida, ¿no? Ya esta template ya la trae ahí incluida. Se crea la escena es como si fuera un visualizador de dibujos, por así decirlo. Entonces puedo tener varias escenas y esas escenas estarlas como pasando para que se vea como si fuera un video, ¿no? Pero no es la intención en este video, ¿no? Esa escena la vamos como a embeber o a insertar en el Graphics View. Tiene un método que se llama setScene y ahí es donde vamos a insertar la escena que acabamos de crear. Si corro esto, creo que no se va a notar nada visualmente, pero ahí está la escena vacía, ¿no? Cuando yo le dé clic, ahorita lo que vamos a hacer en dibujar, vamos a dibujar un pequeño círculo. Entonces, aquí en dibujar voy a quitar este mensaje y vamos a ir creando un círculo que haga referencia como si fuera un punto en una gráfica, o en este caso va a ser en la escena, ¿no? Entonces la escena tiene un método que se llama addEllipse. Entonces podemos crear elipses y con ese mismo método podemos crear círculos también, ¿no? Entonces, si recordamos la elipse, puedo dibujar aquí una elipse, pues tiene dos radios, ¿no? Un radio más pequeño y un radio más grande, ¿no? Si los dos radios
Por ejemplo, son del mismo tamaño, quiere decir que estamos dibujando un círculo. Entonces la elipse recibe en qué posición se va a empezar a dibujar, en este caso el círculo, ¿no? Le voy a decir que la dibuje en la posición 0, 0 y que el radio va a ser de 3. En este caso estamos hablando pues de píxeles, ¿no? Si corro esto y le doy en dibujar, aparece como este circulito ahí, ¿no? Aquí quiere decir que estamos en esta es la posición 0, 0. Entonces por aquí puede decir que está mi escena. Voy a dibujar otro al extremo. En este caso voy a repetir esta línea y quiero que sea en la posición 500 en X y 500 en Y. Lo voy a correr y voy a dibujar y ya vamos a tener esos dos puntos. Okay. Aquí está el primer punto, que es la posición 0, 0, y acá está el otro punto, que es la posición 500, 500, ¿no? Ok, entonces teniendo esta idea, podemos dibujar una línea entre esos dos puntos. La escena también tiene un método que se llama addLine y recibe al menos 4 parámetros. Los primeros dos son el origen en XY y los otros dos restantes son el destino en XY. Entonces el origen es 0, 0 y el destino es 500, 500, ¿no? Tomando en cuenta que este es el origen y este es el destino para que una esos dos puntos, ¿no? Voy a correr de nuevo. Si dibujo, pues van a estar ahí los dos pues círculos y la línea. Ok, entonces otra de las cosas que podemos hacer es agregarle color a las maneras de dibujar, ¿no? Si se observaron, vieron que dibuja en negro, que es como el color por default, y lo que vamos a hacer es definir un color. Para eso necesitamos crear como una pluma que está definida en la clase QPen, ¿no? Entonces QPen tiene un cierto tamaño, que sería como el tamaño del bolígrafo, que se lo vamos a asignar con setWidth, como el ancho en píxeles de esa brocha, por así decirlo, aunque aquí es como la pluma con la que se va a dibujar. Si lo corro, deberíamos de ver un poco más ancha el dibujo. Voy a ponerlo un poco más exagerado, un 8 por ejemplo, y la línea debería verse más gruesa, ¿no? Ok, no lo está haciendo porque nada más estoy creando y no se lo estoy asignando. Entonces uno de los parámetros es ponerle la pluma a cada dibujo, ¿no? Vuelvo a correr y ahí tenemos, si observan, aquí está el circulito muy pequeño y acá está el otro círculo. Voy a dejarlo como estaba en 2 porque creo que así se alcanzan a dibujar de manera como más visualmente más atractivo. Ahí lo tenemos, ¿no? Los dos puntitos. Aunque la línea está como un poco hacia arriba, la voy a bajar un poco para que quede como más centrado, ¿no? Entonces a este le voy a poner un más 3, aunque sea 0, lo voy a dejar así y voy a ver qué pasa, ¿no? Lo que va a hacer es que a lo mejor la línea va a caminar 3 píxeles y ya se ve como un poco más justo, ¿no? O más exacto en la conexión, ¿no? Entonces ya que tenemos esa parte con la pluma, ahora sí hay que ponerle como un color. Entonces el color lo podemos definir desde la clase QColor y aquí hay que mandarle como el RGB. Estas son variables que estoy creando aquí y las voy a crear acá afuera.
Entonces quiero que en rojo tenga 100, en verde un 50 y en azul un 200. No sé qué color sea, los estoy poniendo hacia el azar. Entonces este color se lo vamos a asignar a la pluma que ya tenemos. Entonces pen tiene un método que se llama setColor y le vamos a mandar esa variable color. Probemos y se deben de dibujar, en este caso, las líneas y los círculos con el mismo color, ¿no? Quedó un poco ahí azulado. Entonces, si lo dibujar, pues está dibujando esos mismos componentes, ¿no? Y al limpiar lo que vamos a hacer es que borre esos componentes, que es lo que vamos a hacer ahorita de una vez, ¿no? Entonces, limpiar, lo que vamos a hacer es, la escena tiene un método que se llama clear, ¿ok? Creo que con eso va a ser suficiente para limpiar la escena. Dibujo y limpio, lo borro, ¿no? Si lo vuelvo a dibujar, sigue estando ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta esto, que ya podemos dibujar círculos y líneas, vamos a generar círculos y líneas simulando como si fueran las partículas de manera aleatoria. Si observamos en este caso, aquí estamos dibujando como si fuera una partícula. Una partícula tiene, si recuerdan en sus actividades, tiene origen y destino y además tiene el color, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a iterar cierta cantidad de veces y que en estos campos donde tenemos las posiciones de X y Y se generen aleatoriamente antes de dibujar, ¿no? Y también podemos generar el color de manera aleatoria, ¿no? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer un for. Primero vamos probando individualmente. Ya está importada aquí, creo. Sí, para generar números aleatorios, run int. Entonces, por ejemplo, en el color va a tomar un valor aleatorio entre 0 y 255, que es el máximo. Entonces, a cada color se lo voy a asignar. Si lo pruebo aquí, cada vez que le dé clic, se va a generar un color de manera aleatoria para dibujar estos dos círculos y esa línea. Entonces voy a probar. Dibujo y se generó esa línea. Si dibujo de nuevo, pues se sobrescribe pero con otro color, ¿no? Ahí está. Si limpio, incluso puedo generar varios, ¿no? Que ya podemos generar colores de manera aleatoria. Ahora sigue generar posiciones de manera aleatoria. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces primero tenemos el origen en X, que va a ser un valor aleatorio entre 0 y 500. Ese va a ser como nuestro rango de valores. Entonces esto lo voy a repetir 4 veces. Entonces tenemos el origen en Y y después tenemos el destino en X y el destino en Y. Entonces, en esta sección de código estamos generando orígenes y destinos de manera aleatoria. Entonces, aquí iría el origen en X, el origen en Y, para el primer círculo. Para el segundo círculo sería el destino, primero en X y después destino en Y. El tamaño en píxeles lo voy a dejar así porque considero que se ven bien. Y para la línea comienza en origen X, en origen Y el segundo parámetro es ahí donde va a terminar esa línea. Entonces esa línea va a terminar en la posición destino X con destino Y. Ok, vamos probando. Y cada vez que le dé clic a dibujar se debería estar generando dos círculos, una línea en ese rango de valores de entre 0 y 500. Ahí se generó una, si le doy dibujar nuevo se genera otra
y cada vez que le dé dibujar se va a estar generando una partícula, ¿no? Limpiamos y podemos seguir generando ese conjunto de círculos y líneas, ¿no? Ahora eso mismo, que ya lo tenemos, que es toda esta parte, lo que voy a hacer es un ciclo que va a ir desde, que se va a repetir 100 veces, range 100, y lo que quiero que haga es que se generen 100 partículas. Entonces cuando le dé clic a este for, lo que va a hacer es dibujar 100 partículas. Lo va a correr y dibujo, y van a estar plasmadas las 100 partículas generadas de manera aleatoria. Le voy a dar otra vez dibujar y pues se van a encimar, y se van encimando 100 partículas, ¿no? Hasta ir generando este caos de partículas, ¿no? Puedo limpiar y seguir dibujando partículas, ¿no? Voy a cambiarlo un poco para ver qué es lo que pasa. Si genero 200 partículas, ¿cómo se vería? Okay. Okay. Ahora por último lo que vamos a hacer es darle como zoom a esa escena para poder ver como si más de cerca o más de lejos ese conjunto de partículas. Para hacer eso necesitamos crear, en este caso sería como sobreescribir la función que se llama, creo que will, es will event, y lo que hace will event es detectar el evento del mouse, del centro, de la ruedita, y lo que hace es detectar en esta ventana cuando hagamos esa, giremos la ruedita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es el event, o lo que envía al momento de generar eso, es como una delta, así ya está definido. Si la delta es mayor que 0, quiere decir que se está girando para hacia un lado, ¿no? Entonces, si son valores negativos, quiere decir que creo que se está haciendo el zoom in, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que la escena más bien va a ser el graphics view, lo vamos a escalar, ¿no? La escala va a ser 1.2 en x y y. En el caso contrario, cuando la delta es negativa, es hacer el zoom out, es el salir. Entonces ahí lo que vamos a hacer es escalarlo, pero en menor proporción, ¿no? Entonces si probamos esto y genero esas 200 líneas, de hecho me está generando acá un evento, lo que está pasando. Delta es un método, lo voy a correr, genero las partículas y ya con control y el scroll podemos hacer como eso, ¿no? Okay. Ahí está. Voy a correr de nuevo, nada más para dejar la vista. Okay. Entonces, en su actividad lo que van a tener que hacer es agregar un QGraphics View, generar la escena, y por cada partícula que ustedes agreguen a su administrador de partículas, se tiene que ser capaz de dibujar pues las partículas en su interfaz gráfica, ¿no?
pueden poner un botón para mostrar o dibujar y tienen que dibujar esas líneas que ustedes agregaron desde su interfaz, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo este video. Nos vemos.